Bueno, empezamos. Les voy a hablar de algo que yo le llamo, es una analogía como la analogía de un río. Vamos a pensar en este mundo en el que vivimos, este mundo que es un mundo que fabricamos nosotros, es un mundo que creamos nosotros, es decir, ya sabemos que este mundo que vemos aquí, este mundo que observamos, está en nuestra mente. Es una proyección que está dentro de nuestra mente. Ya lo he explicado antes. Observa cómo tú crees que estás viendo algo porque desde el punto de vista de física, tú tienes dos ojos y la luz entra por el ojo, pero lo que entra por el ojo es luz. Esa luz después se convierte en una señal eléctrica. El ojo convierte la luz en una señal eléctrica y la manda al cerebro. Y después en el cerebro pasa por unos filtros, que son nuestros filtros, en donde interpretamos eso que estamos viendo y lo interpretamos en base a nuestras creencias, nuestros juicios. Tenemos una serie de filtros de los que ya hemos hablado, a través de los cuales interpretamos esto que parece que estamos observando allá afuera, y después se produce una imagen mental en nuestra mente. Es decir, esta imagen que tú ves de esta habitación está en tu mente. Es una imagen que proyecta tu mente. Hay una sensación de que esto que estás observando está afuera y está separado de ti, pero la imagen que se proyecta está en tu mente. La forma más fácil de entender esto es cuando sueñas, sucede lo mismo. Tú estás viviendo una experiencia en donde parece que estás dentro de un personaje y parece que afuera están sucediendo cosas. Pero si observas, esa experiencia del sueño también está en tu mente. De hecho, en ese momento tienes los ojos cerrados, pero estás viviendo una experiencia en donde parece que estás dentro de un personaje que tiene dos ojos y que ve hacia afuera. Entonces, en ese sentido, la experiencia que vivimos aquí es muy parecida a la del sueño. Nada más que nuestra conciencia está mucho más enfocada ahorita en esta experiencia de aquí, en la que llamamos esta parte del sueño, pero en donde parece que estamos despiertos. Entonces observa que todo está en tu mente. En realidad, pareciera que lo que vemos allá afuera está separado de nosotros, y entonces nosotros estamos en este mundo, y este mundo parece ser autónomo, parece tener una autonomía. El mundo parece cambiar, el mundo parece tener la posibilidad de hacernos cosas como si fuéramos una víctima, y parece que estamos a merced de este mundo que vemos allá afuera. Pero en realidad no es así. Esto no es fácil de entender, pero el mecanismo de proyección no es de afuera hacia adentro, en realidad es de adentro hacia afuera. Es nuestra mente la que proyecta esto que aparentemente parece estar afuera. Entonces, por eso decía el Kybalión, que es uno de los libros espirituales importantes de las siete principios de la espiritualidad, dice que este es un universo mental. Este es un universo mental y se puede describir de la misma manera en que podemos describir los sueños que tienes en la noche. En la noche apareces en un universo mental, en donde tienes esa sensación de ser un personaje, porque para poder experimentar este universo mental necesitamos crear un personaje, porque es a través del personaje que lo experimentamos. De la misma manera en el sueño, cuando estamos soñando, creamos un personaje, y a través de ese personaje experimentamos ese sueño que tenemos en la noche, y parece muy real, y nos puede asustar o nos puede emocionar, o podemos tener experiencias de cualquier tipo dentro de ese sueño. Pero observa
que en ese momento tú tienes los ojos cerrados, pero pareciera que los tienes abiertos y estás dentro de un personaje. Este es el poder que tiene la mente de ponernos en un contexto en donde parece que esto es real y parece que afuera hay cosas que están separadas de nosotros. Pero en realidad todo está en la mente. Por eso el Kybalión dice, uno de los principios universales de la espiritualidad es que el universo es mental. Ahora, en esta proyección mental, vamos a llamarle el sueño, The Matrix, el Maya, tiene muchos nombres, ¿sí? Pero es este mundo que creamos nosotros, que no creó Dios, esto es muy importante, es un mundo que creamos nosotros, es un mundo que soñamos nosotros. Aquí podemos entonces contestar muchas de las preguntas, de las grandes preguntas que nos hemos cuestionado a lo largo de la historia. Este gran cuestionamiento de, entonces Dios creó la guerra, Dios creó el hambre, y la respuesta es no. Este mundo que estamos experimentando es nuestro sueño. Nosotros somos los que lo estamos soñando. Tenemos la libertad y el libre albedrío de soñar con esto. Se nos permite tener este sueño. Sin embargo, desde el punto de vista de Dios, Dios lo que quiere es que no nos quedemos en este sueño permanentemente. Entonces Dios ha puesto en nuestra mente algo, ¿sí? Un recuerdo. Está de forma muy inconsciente, profundamente en la mente, pero es el recuerdo de quiénes somos. Es el recuerdo de que no somos este personaje que parece estar en el sueño, sino el recuerdo de que somos un ser espiritual, viviendo esta experiencia como si fuera un sueño o una ilusión. Entonces, esto responde muchas preguntas de por qué Dios creó la guerra, el hambre, la pobreza. Y no es así, no lo creó Dios. Dios nos creó a nosotros y nosotros tenemos este poder y esta capacidad mental de soñar con esto, de vivir esta ilusión, de parecer que, de proyectarnos dentro de un mundo que parece real, como lo hacemos también en los sueños. Entonces, este es el poder que tiene la mente. Otro de los principios que tiene el Kybalión, que es un libro que les recomiendo que lean, porque son 7 principios universales de las leyes espirituales, es que todo en este mundo que fabricamos nosotros, esta gran ilusión, este Maya, este Matrix, ¿sí? Todo en este mundo está vibrando. No hay nada fijo, es decir, la materia parece ser sólida, pero no lo es. Ya estamos hablando de cómo está construida esta ilusión, este sueño. Porque este sueño, aunque lo creamos nosotros, lo creamos con ciertas leyes. Lo creamos con ciertas características y responde a muchas leyes que hemos creado nosotros, ¿no? Entonces, es importante entender también cómo funciona este mundo en donde parece que estamos involucrados. Y otro de los principios es todo vibra, todo está en vibración. Entonces, la materia que parece sólida en realidad no es sólida, está vibrando. Pero nosotros, dentro de este personaje que les describo, necesitamos un personaje para experimentar el sueño. Nosotros, dentro de este personaje, para poder experimentar esto que estamos viviendo, esto que estamos soñando, esta gran ilusión, necesitamos este personaje, y este personaje tiene 5 sentidos principalmente. Y es a través de estos 5 sentidos que interpretamos este mundo. Tú crees que estás viendo una pared, pero otra vez es lo mismo, es la luz que entra por el ojo, la interpretación que hace el cerebro, la mente, y la mente que proyecta una imagen, en donde parece que hay una pared que está separada de ti. En realidad, y esto ya lo sabemos además a nivel científico, esa pared que está ahí en realidad no está ahí, es un conjunto de moléculas y de átomos que están vibrando a una cierta frecuencia de vibración. Y si pudiéramos hacernos chiquitos y meternos en esa materia, entre esos átomos, entre esas moléculas, observaríamos que ahí hay grandes espacios, tan grandes como el universo. Es decir, entre el núcleo de un átomo y el electrón
hay espacios gigantescos, ¿sí? Y además el núcleo y el átomo no son sólidos. En algún momento se pensó que eran sólidos. Hoy ya conocemos a través de la física cuántica que son partículas de luz. Entonces, todas estas partículas de luz son las que crean este universo. No hay nada sólido. Todas son partículas de luz vibrando a diferentes frecuencias de vibración. Todo es luz. Originalmente, hace no muchos años, con la física de Newton, se pensaba que la materia era sólida. Se pensaba que la partícula más pequeña, ¿sí?, es decir, del átomo, era sólido. Pero hoy ya descubrimos que es luz, ¿sí? Pero nosotros, a través de los 5 sentidos, lo interpretamos como si fuera algo físico, algo sólido. Pero esta es simplemente la interpretación que hacemos a través de nuestros 5 sentidos. El ojo solamente puede ver una fracción de la realidad, es decir, un espectro de esta frecuencia de todo el campo electromagnético que hay afuera, y es muy limitado, solo podemos ver una cierta parte, y lo que podemos ver no llega a ser ni el 1% del espectro electromagnético que existe, es decir, de lo que hay aquí, de todo lo que podemos ver aquí, solamente percibimos el 1% de todo el espectro electromagnético. Así de limitados estamos. El hombre, en su soberbia, ha pensado que lo que puede ver con el ojo es todo lo que existe, y se ha considerado el centro del universo, en este mundo físico y material. Pero lo que vemos con el ojo no es más que el 1% de lo que en realidad hay aquí. Es decir, si pudiéramos ver más allá del 1%, si pudiéramos ver frecuencias de vibración más altas, veríamos muchísimas otras cosas que están aquí mismo. Todo esto hablamos de que hay otras dimensiones, hablamos de que hay otras formas de vida, y sí las hay y están aquí mismo, pero no las podemos percibir con el ojo. ¿Por qué? Porque el ojo solo puede percibir un fragmento de este espectro electromagnético que vibra a diferentes velocidades. Y te pongo un ejemplo. Si tú observas la hélice de un avión, puedes ver que hay una hélice que es sólida, y a través de la vista puedes ver y puedes llegar a esta conclusión de que ahí hay un objeto sólido. Sin embargo, cuando la hélice arranca y empieza a moverse, a medida que va tomando velocidad, empieza a desaparecer de la vista, y llega un momento en donde se adquiere suficiente velocidad, la hélice parece desaparecer. Parece que ya no está ahí, pero sí está. ¿Por qué? Porque el ojo a ciertas velocidades pierde de vista lo que tiene enfrente. Entonces, si utilizamos esta analogía para entender este universo, vas a entender que lo que estás viendo aquí ahorita es solamente lo que vibra a una frecuencia baja de vibración o a una velocidad baja, y es lo que puede ver el ojo. Pero todo lo que vibra a partir de cierta velocidad hacia arriba no lo podemos ver, como esa hélice cuando ya va a toda velocidad. Y lo que podemos ver es el 1% de lo que realmente existe en este espectro electromagnético. Así de limitados estamos. No estamos viendo el 99% de lo que hay en este espectro electromagnético. De la misma manera, el oído tampoco puede percibir más que un cierto rango de vibración, de velocidad, de frecuencia. Ya sabemos que hay animales que pueden percibir rangos de frecuencia y vibración más altos, pero nosotros estamos muy limitados y solamente escuchamos un cierto rango de frecuencias de vibración, pero hay mucho más, ¿sí? Hay personas que han logrado tener la capacidad de percibir un poco más. Con que percibas en vez del 1, el 2%, vas a percibir un mundo que pareciera esotérico, ¿sí? Que pareciera del ámbito espiritual, que no pareciera ser de este mundo. Escuchar cosas que no son de acá, escuchar personas que no están en un cuerpo físico, escuchar seres o ver
otro tipo de seres que no están encarnados en un cuerpo, pareciera una cosa pareciera una locura, pareciera como algo esotérico, pero no, son simplemente otras formas de vida que están también aquí, pero que están vibrando una frecuencia más alta de vibración. En realidad, aquí está, no hay nada separado de nada, todo está en este lugar, todo está en este lugar, pero está vibrando en diferentes frecuencias y nosotros solo percibimos una forma muy limitada de esto, solamente un fragmento de esto. Entonces, este universo vibra, es este principio de vibración, y en este principio de vibración, el principio dice que todo tiene que vibrar en armonía, es decir, estas partículas de luz que forman toda la materia y todo lo que observamos vibran a una frecuencia armónica, ¿sí? Es decir, en esta frecuencia armónica el universo es benévolo, ¿sí? En esta frecuencia armónica el universo conspira a nuestro favor, conspira a favor de la vida. Es decir, estas partículas subatómicas que conforman la silla, la mesa, tu cuerpo y todo en el universo, que en su mínima expresión son partículas de luz, vibran de forma benevolente. Vamos a llamarle, esta es una frase que me gusta porque hay un diseño detrás de este gran universo que hemos proyectado, ¿sí? Y es esta vibración que vibra de forma benevolente, en armonía hacia la vida, hacia la paz, hacia la prosperidad, ¿sí? Como si fuera un río, vamos a utilizar esta analogía del río, la vida fluye de una manera positiva, de una manera benevolente, ¿sí? La vida fluye así. Si tú estás en un río sobre una canoa y no interfieres, aquí está la clave, ese río va a llevar la canoa a donde la tenga que llevar de forma armónica. El problema es que nosotros interferimos en ese proceso, en ese flujo. Nosotros intervenimos a través de nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros miedos, nuestras culpas, todo esto de lo que ya hemos hablado, que es de lo que nos tenemos que deshacer. Entonces imagínate que estamos en ese gran río, en nuestra canoa, y si no interfiriéramos, ¿y con qué interferimos normalmente? Con el pensamiento. Si no interfiriéramos, ese río nos llevaría de forma natural a donde nos tiene que llevar, ¿sí? Pero fluye en armonía, entonces nos llevaría a lugares que nos agradarían, que nos gustarían. Pero nosotros lo que hacemos es que estando ya en esa canoa, empezamos a observar hacia los lados. Vamos por el río y de repente vemos una piedra y parece que la piedra brilla y entonces nos identificamos con esa piedra. Esa piedra puede ser un objeto, una experiencia, una persona, un resentimiento, una culpa, ¿sí? Nos aferramos a esa piedra, nos agarramos de esa piedra y no nos queremos soltar. Y entonces estamos en un río que nos quiere llevar hacia cierto lugar, pero nosotros estamos aferrados a una piedra y no nos queremos soltar porque creemos que esa piedra es lo único que hay de valor en este mundo, en ese río. ¿Qué va a suceder cuando te estés aferrando a esa piedra y no te quieras soltar? Vas a sentir como la corriente del río te está pegando, tratando de que te sueltes y tratando de llevarte en otra dirección. Pues fíjate cómo somos nosotros los que siempre queremos ir en otra dirección, ¿sí? En vez de soltarnos, ir en esta gran dirección tan benevolente, tan positiva, que fluye de forma natural, río abajo. Lo que queremos nosotros hacer es todo lo contrario, aferrarnos a estas piedras, nadar contracorriente. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, ahora vamos a pasar esta analogía hacia cuál es la voluntad de Dios, cuáles son nuestras pequeñas voluntades. La voluntad de Dios es nuestra perfecta paz y nuestra perfecta felicidad. Es como si, utilizando la analogía, la voluntad de Dios fuera este río que nos lleva río abajo de forma armónica. Pero para poder estar en esa voluntad de Dios, ¿sí? Para poder rendirnos ante esta gran voluntad de Dios, lo que tenemos que hacer es soltarnos y confiar.
y detener este proceso en donde estamos interrumpiendo, ¿sí? Normalmente con el pensamiento. Pensar también es agarrarse a estas grandes piedras, ¿no? Entonces, porque nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos pequeñas voluntades que vienen del ego. Entonces está la voluntad de Dios, que es mi perfecta paz y mi perfecta felicidad, y todas mis otras pequeñas voluntades, que son esta parte de mi mente que tiene una serie de pequeñas voluntades que vienen a partir del ego, ¿sí? Entonces, mis pequeñas voluntades se oponen a la voluntad de Dios, porque mis pequeñas voluntades dicen, me tengo que agarrar de esta piedra es valiosísima, esta piedra es el único mundo que existe, me aferro a la piedra, me aferro al cuerpo, me aferro a mis relaciones. Por eso hemos hablado mucho de que este camino es un camino de irnos desidentificando de estas piedras del río, ¿sí? Desidentificando de nuestras relaciones especiales, desidentificando de nuestras experiencias, todo con lo que estamos identificados. Hay un video ahí que ya hice de la identificación hace como 3 semanas. Entonces, si no lo has visto, ve ese video que está en YouTube que habla de la identificación. Nos identificamos con este mundo porque pensamos que es el único mundo que existe. Este mundo que solo percibimos una fracción del universo y pensamos que esto es lo único que existe. Pensamos que somos estos seres súper limitados y entonces estamos identificados con esto. Entonces las pequeñas voluntades son estas pequeñas voluntades del ego que tenemos, que van en oposición a la voluntad de Dios. Porque si utilizamos la analogía del río, el río nos quiere llevar hacia abajo, río abajo, ¿sí? El río quiere que nos soltemos, que dejemos de pensar, que nos deshagamos de todas estos procesos de identificación, que nos deshagamos de la culpa, que nos deshagamos del miedo, y nos ha dado herramientas para hacer todo esto, ¿sí? Porque no es nada más me suelto de la piedra, no es nada más dejo de remar contra corriente. Primero tengo que entender por qué estoy agarrado de la piedra, por qué estoy remando contra corriente, por qué no me quiero soltar, por qué tengo miedo de soltar, por qué tenemos miedo de renunciar a este mundo, ¿sí? Porque para poderte soltar de esas piedras y poder ir sobre ese río fluyendo de forma armónica, habría que dejar la piedra, ¿sí? Pero no queremos dejar la piedra, porque la piedra es este mundo que parece ser real, en donde parece que aquí está todo. Parece que este mundo nos ofrece todo lo que hay de valor para nosotros. Y acuérdate que este mundo no nos ofrece nada de valor. El verdadero valor nos los ofrece Dios, nos los ofrece el universo. Podemos quitar la palabra Dios. El verdadero valor, el universo nos ofrece el verdadero valor a través de ¿qué? De renunciar a esa piedra, de soltarte. Renunciar a esa piedra quiere decir buscar la forma de desidentificarme de este mundo, de estas piedras, descubrir por qué remo contra corriente, descubrir por qué quiero tener la razón, por qué no puedo perdonar, que esto es lo que es remar contra corriente, por qué sigo culpando, por qué sigo con estos resentimientos, por qué sigo juzgando. Toda esta actividad de guardar resentimientos, guardar culpas, seguir juzgando, ¿sí? Es remar contra corriente. Por eso este momento de la espiritualidad en donde yo reconozco que ya no quiero remar contra corriente es el momento en donde digo, sobre todas las cosas deseo la paz de Dios, y sobre todo deseo la paz de Dios más allá de querer tener la razón. Entonces llega un momento en donde ya no quiero tener la razón y lo que quiero es la paz. Pero normalmente este momento en donde prefiero la paz a tener la razón es un momento que no llega hasta que ya la corriente me está dando muy fuerte, y entonces es un momento en donde prefiero ya soltarme de la piedra que tener la razón y que seguir ahí aferrado, ¿sí? Porque ya no soporto seguir ahí agarrado a la piedra. Entonces es un momento en donde de repente la vida nos pone, ¿sí? Nos enfrenta con esto, y solamente en ese momento hace sentido tener paz sobre tener la razón, porque normalmente la mayoría del mundo prefiere todavía tener la razón, y tener la razón es decir, no, yo me voy a quedar aquí aferrado,
un rato más. Yo voy a seguir nadando aquí contracorriente un rato más. ¿Sí? Entonces, esta analogía del río tiene que ver con estos principios de vibración, porque cuando yo dejo de interferir, me puedo conectar a esta frecuencia de vibración, a este río, para fluir con él. La interferencia más grande que tenemos en este río, pero es un río de frecuencias de vibración, ¿sí? La interferencia más grande es el pensamiento. El pensar es lo que interfiere con que nosotros podamos navegar y fluir en ese río de frecuencias armónicas que nos llevan hacia cosas positivas. Interferimos con el pensamiento principalmente. Por eso, el curso dice que lo único que nos afecta son nuestros pensamientos. Y entonces, a partir de aquí vamos a entender que pensar es nadar contracorriente. Y suena muy loco, porque vas a decir, entonces, ¿qué tengo que hacer? No pensar. Y la respuesta es sí, no pensar. Y esto parece, sobre todo desde el punto para el ego, parece absurdo, parece una locura. ¿Cómo que no voy a pensar? ¿No? Es una locura si todo el día estoy pensando, todo el día estoy planeando. Sí, pero todos esos pensamientos y todo eso que está en tu mente, que está como ruido mental constantemente y sin parar, no lo necesitas, no es necesario. Esto es lo que interfiere con este proceso. Es lo único que interfiere con este proceso. Entonces, hay caminos de filosofías y caminos para despertar, para el despertar espiritual, que se enfocan simplemente en una cosa, en desidentificarse del ruido mental. Técnicas de entrenamiento para poder desidentificarnos del pensamiento, de la mente. ¿Sí? Y una vez que logramos esto en una técnica, es un trabajo obviamente titánico, porque en nuestro pensamiento estamos totalmente identificados con el pensamiento. El pensamiento está ahí totalmente identificado con este mundo que parece ser real. El pensamiento está totalmente identificado con la idea de que este mundo nos ofrece lo único que hay de valor, que aquí está todo lo que es valioso. El pensamiento está identificado con todas nuestras creencias equivocadas. El pensamiento está identificado con todo nuestro pasado que parece que sucedió, con todo lo que parece que nos hicieron, con todo lo que parece que hicimos. Y entonces es toda una red que está entretejida, ¿sí?, de todo este pasado, que es la que tenemos que ir deshaciendo, junto con este entrenamiento de desidentificarme del pensamiento. Y una vez que haces eso, una vez que puedes desidentificarte del pensamiento y dejar de pensar, entonces dejas de interferir y de forma natural empiezas a sintonizar, porque esta sería la palabra en términos físicos, a sintonizar con esta frecuencia de vibración, con este río que nos puede llevar a lugares que ni imaginas. Lo que pasa es que el río nos quiere llevar por una ruta, pero el ego dice, no, yo tengo que ir por la ruta de allá. Entonces es también como si el río se dividiera en muchas rutas y el ego quiere ir por su ruta. Como el ego ya me puso una idea en la cabeza, acuérdate que el ego me dice, necesito esto para ser feliz, necesito esto cuando tenga esto voy a estar en paz, cuando tenga esto voy a ser feliz, y nunca llega. Es decir, me lleva por rutas de ese río que no van en la dirección del flujo que va en armonía, sino en otras direcciones. ¿Por qué? Porque son estas pequeñas voluntades, esta voz en mi mente que me dice, necesito esto para ser feliz primero, necesito esta pareja, necesito esta cantidad de dinero, necesito vivir esta experiencia, necesito todo esto que crees que necesitas para ser feliz, que además cuando vas obteniendo te das cuenta que no te lleva a esa felicidad ni a esa plenitud. Si lo obtienes, porque si no lo obtienes te vas a frustrar. Entonces son avenidas de ese río que realmente no tiene sentido intentar navegar, pero que estamos constantemente intentando navegar contracorriente, no hacia donde nos quiere llevar este río. Entonces, el soltarse también dentro de este río, el desidentificarnos del pensamiento, también requiere de podernos poner en esta posición de
no sé qué sigue, no sé qué viene. Tiene que haber una confianza, pero se tiene que adquirir esta confianza a través de la certeza de que el universo es benévolo, de que esta frecuencia, si nos sintonizamos con ella, nos va a llevar hacia lugares que realmente deseamos. Porque en realidad lo que pasa es que no sabemos lo que deseamos. Dice el curso, crees que sabes lo que deseas, pero no lo sabes. Porque lo que tú crees que deseas, en realidad no lo deseas. Esto hace un poco de ruido, ¿no? Lo que yo creo que deseo, en realidad no lo deseo. Porque lo que yo creo que deseo, lo que creo que lo deseo a nivel del ego. Pero a nivel espiritual no deseo eso. Nada más que ahorita estoy totalmente identificado con mi mente del ego. Entonces ahora creo que lo que necesito son ciertas cosas, lo que deseo son ciertas cosas, pero lo que realmente deseas no es eso. Lo que realmente deseas a nivel espiritual es soltarte de todo eso, deshacerte de todo eso y unirte, alinearte, sintonizarte con la voluntad de Dios. Por eso hay muchas frases del curso que dicen, mi voluntad ahora es la voluntad de Dios, ya no la mía. Bueno, ahora sí es la mía, pero la mía ahora ya es la misma que la de Dios, ya no la voluntad del ego. Entonces requiere de esta confianza, de soltarse. Y de repente, cuando te sueltas, este camino te puede llevar por lugares desconocidos que no esperabas. En ese camino seguimos trabajando, nos podemos enfrentar todavía con retos, con experiencias, pero ya con herramientas. El chiste de navegar en este río es cada vez ir obteniendo mayor paz interior. Ese es el único chiste, ese es el único propósito. Que a medida que vamos navegando, no importa lo que vayamos viendo a las orillas del río, no importa lo que vayamos observando a las orillas del río, que vayamos navegando cada vez con mayor paz interior. Este es el principio de la analogía del río. Tener la confianza de soltarnos, tener la certeza de que nos va a llevar hacia un lugar en donde nuestra paz va a ir incrementando y dejar de intentar controlar lo que sucede alrededor, porque de repente vamos por este río y vemos algo que no nos gusta, ¿sí? Que es lo mismo que enfrentarse con una experiencia que no me gusta. Y el chiste es no intentar controlar eso, sino en cada momento, en cada punto del río decir, yo lo que deseo es la paz, sobre todas las cosas. Y entonces ir trabajando con cada experiencia que nos va, por la que vamos atravesando, ir trabajando con cada experiencia, utilizarla como un recurso de aprendizaje para poder seguir navegando sobre este río. Y en el aumento, y en el aumento, y en el aumento de la paz interior. La vida fluye de forma natural. Esto lo puedes observar en la naturaleza. O sea, tú fíjate cómo las selvas florecen. Hay abundancia en las... Pero cuando llega el hombre con sus pensamientos y sus ideas, empieza a destruir todo. Todas estas analogías nos sirven, ¿sí? La vida de forma natural fluye, florece, hay vida y todo, pero cuando llega el hombre a pensar con sus ideas, empieza a destruir todo, empieza a interrumpir ese proceso. Entonces, observa cómo la forma natural de la vida es florecer, es vida, ¿sí? Ahora vamos a ver aquí algunas preguntas. Esto de hablar con otros seres, hablar con ángeles, tener esto que pareciera ser un sexto sentido, ¿sí? Es totalmente posible, claro. Lo que pasa es que acuérdate que tú nada más ves un 1% del espectro electromagnético. No vemos nada. Aquí hay muchas formas de vida, muchos seres que vibran una frecuencia más alta de vibración. Se les puede llamar ángeles, se les puede llamar... Ni siquiera tenemos nombres porque no los percibimos, no los consideramos ni siquiera como algo posible que pudiera existir, ¿no? Entonces, por supuesto que hay gente que tiene esta capacidad de escuchar un poco más del 1%, un poquito más, con un 1.3%. Que escuchemos de más o que veamos de más, vamos a tener esta capacidad en donde vamos a parecer seres muy especiales porque
Vamos a ver cosas que los demás no ven, vamos a escuchar cosas que los otros no ven. Por eso sí, por supuesto que hay personas que pueden escuchar información, captar información, ver cosas que otros no ven. No es nada extraño, eso no es un principio de física. O sea, es ver un poquito más allá del espectro electromagnético. Es totalmente un concepto de física. A ver, sigo leyendo. Somos nosotros los que bloqueamos ese flujo benevolente, así es. Y cuando ya te revolcó ese río y ahora ya te diste cuenta que lo que necesitas y lo que quieres es paz, tenemos muchas herramientas para poder trabajar y buscar la forma de soltarnos de ahí, de esas piedras de las que no nos queremos soltar. Estas relaciones especiales, sobre todo la última relación especial, que es la que tenemos con el cuerpo, porque el cuerpo al final va a ser una de estas relaciones especiales con las que nos vamos a tener que desidentificar, porque si nos aferramos a esa imagen, pensamos que somos ese cuerpo, nos va a costar mucho trabajo soltarnos de esa piedra, y nos vamos a soltar todos, pero a medida que entiendas que esa piedra no significa nada, que no es importante, y que lo bueno está después de la piedra, no en la piedra, entonces tu experiencia va a ser mucho mejor. ¿Cómo podemos dejar de pensar y darle espacio a la mente? Con un entrenamiento mental, con un entrenamiento. El mejor entrenamiento que yo pudiera recomendarte es mindfulness. Estudia, aprende mindfulness. Mindfulness te va a ayudar a desidentificarte del pensamiento, a poner ese espacio mental en donde el ruido desaparece, en donde la paz y el silencio toman su lugar. Es una práctica sin duda y no fácil. Es una práctica, es como si tú quieres ir al gimnasio y hacer 200 barras y nunca has hecho ninguna. Pues vas a tener que empezar por una, ¿no? Y te va a tomar tiempo y vas a tener que estar yendo todos los días. No vale decir, fui hoy, hice 2 barras y como no pude hacer las 200, ya mejor no lo dejé, que es lo que normalmente la gente hace, porque todavía no le hace mucho sentido desidentificarse de la mente. Todavía parece, mejor no, hoy no voy a hacer las 200 barras, porque ahorita necesito resolver cosas de este mundo, necesito ver cómo están mis piedritas. No tiene sonido, Juan. Se me desconectó el Zoom, ¿verdad? Pero ya estamos. Pero no fue mucho tiempo. Ok. Bueno, a ver, entonces se borró todo lo que estaba en el chat. No sé por qué se me desconectó. Pero bueno, no importa. Creo que ya había llegado a la última pregunta. Y esta analogía del río, sí, efectivamente, a mí me gusta mucho la analogía del río. Tenemos una brújula también. Cada vez que me siento mal, puedo observar que mi frecuencia de vibración es baja y no estoy sintonizado con este río. Tengo que buscar elevar mi frecuencia de vibración. Buscar elevar mi frecuencia de vibración también es equivalente a intentar sintonizarme con ese río. Pero es muy difícil porque la mente está interviniendo con el hubiera y qué va a pasar mañana y mi cuerpo y si me muero. O sea, es difícil, pero es todo un trabajo que hay que hacer en conjunto. Pero el primer paso es empezar a entender cómo se estructura todo esto, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Aquí, a partir de este paso, si entiendes cómo es la estructura, entonces
vas a tener ya el interés. Solamente el que comprende el beneficio va a realizar el esfuerzo. Entonces, a medida que vamos estudiando esto y vamos comprendiendo, y vas comprendiendo el beneficio, vas a hacer entonces el esfuerzo. Malú, ¿quieres decir algo? Sí, Juan, es que escribí, pero no se escucha, no sé si no se puede ver mi pregunta en el chat. ¿Me escuchas bien? Sí. Mi pregunta es, ¿cómo es tan cierto que es la voluntad de Dios y no de mi ego? O sea, ¿cómo saber eso? ¿Hasta dónde tengo que tener o hago la iniciativa para hacer las cosas? Eso me confunde un poco. Ok, respondo a eso. ¿Cómo diferenciar entre la voluntad del ego, mis pequeñas voluntades, y la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es mi perfecta paz y mi perfecta felicidad. La voluntad del ego es algo en donde también, por eso es complicado a veces distinguirlo, porque también la voluntad del ego es que yo encuentre la paz y la felicidad. Pero el ego, ya lo hemos platicado, está intentando hacer que yo la encuentre en este mundo. O sea, el ego es muy astuto. Me ofrece lo mismo que Dios, ser feliz. Pero la diferencia es que el ego me lo ofrece en este mundo. Es decir, el ego me dice, ¿quieres ser feliz? Necesitas esta pareja. ¿Quieres ser feliz? Necesitas esta cantidad de dinero. ¿Quieres ser feliz? Necesitas vengarte de esta persona. Entonces, observa nada más la diferencia. Principalmente está en que reconozcas la astucia del ego porque te quiere ofrecer lo mismo que Dios, ¿sí? La felicidad. Pero el ego te la va a intentar ofrecer en este mundo. Y en este mundo no está nada. La voluntad de Dios es que la encuentres, pero que te des cuenta que este mundo no te ofrece nada. Que no eres este cuerpo. Que aquí no hay nada de valor, nada importante. Ni tu cuerpo. Y esta es una gran lección. Entonces, esa es la forma principal de observar esta diferencia. El ego quiere también tu felicidad, pero va a hacer que la busques en este mundo. ¿A través de qué? De un proceso que de hecho te va a hacer dormir más, identificarte más, agarrarte más con las piedras del río. Esto es la forma de descubrir. Juan, y entonces, si somos la voluntad de Dios, la voluntad de Dios también es tener este diseño de estar queriéndonos aferrar a una piedra, o la voluntad de Dios es trabajar para buscándote la piedra. A ver, se oye mucho ruido en tu Zoom, pero la voluntad de Dios es mi perfecta paz, mi perfecta felicidad, y la voluntad de Dios es que yo, en vez de elegir al maestro ego, elija al maestro Espíritu Santo, al maestro espiritual, como le quieras llamar. Que escuches este aprendizaje, esta enseñanza de que este mundo no te ofrece nada de valor y que el mundo real es el que sí te ofrece todo lo que es de valor. Cualquier enseñanza que te lleve hacia el reconocimiento de que eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que te deshagas de la culpa. La voluntad de Dios es que perdones, a través del perdón puedas ir corrigiendo todo lo que hay en tu mente. La voluntad de Dios es que veas a tus hermanos sin su pasado. O sea, la voluntad de Dios es que despertemos, y entonces la voluntad de Dios es que tengamos también estas herramientas para hacerlo, y una de ellas es el curso Milagros, otra de ellas es Mindfulness. ¿Qué programa de Mindfulness recomiendo? El que yo estudié, lo estudié con un maestro que se llama Shinzen Young. Shinzen, S-H-I-N-Z-E-N, Shinzen Young. Pero hay muchos programas de Mindfulness. Bueno, hemos llegado a la hora. Hay una pregunta, quien levantó la mano y ya, porque se me pasó un poquito el tiempo, pero dice familia. Ya no. ¿Alguien levantó la mano? Ya no. Bueno, Lorena, ¿qué recomiendo en Mindfulness? Yo, Shinzen Young, que es con el que estudié. Pero el problema con Shinzen Young es que está en Estados Unidos. Aunque sí tiene un programa en línea, pero está en inglés.
No, las experiencias fuertes que has tenido en la vida te han ayudado a despertar, pero no es la voluntad de Dios no es que tú vivieras esas experiencias. Esas experiencias las produjo, las fabricó, las proyectó tu mente. Fuiste tú el que diseñó esas experiencias. La voluntad de Dios es que una vez que ya diseñaste tú tus experiencias, las puedas utilizar como un recurso de aprendizaje para despertar. Y de hecho, la voluntad de Dios sería que ya no sigas aprendiendo a través de esas experiencias. El curso llama lecciones tenebrosas. ¿Por qué? Porque sí, sin duda, aprendemos a través de ellas, pero no es necesario hacerlo así. La voluntad de Dios no es esa. Estas son lecciones y experiencias que el curso llama lecciones tenebrosas, que diseñamos nosotros, que proyectó nuestra mente. La mente se autocastiga por todo esto que tiene del pasado, toda la culpa, todo lo que sucedió en la infancia, todo, o sea, Dios no nos está mandando nada. Dios no nos manda lecciones. Nosotros mismos somos los que proyectamos y construimos nuestro mundo, nuestras experiencias. Dios nos da las herramientas para utilizarlas para despertar. Es decir, a través de el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como dice el curso, puede utilizar las imágenes de nuestro sueño, de este sueño que nosotros hemos fabricado, para ayudarnos a despertar. Pero luego también las puede utilizar, las imágenes que fabricamos nosotros, para mantenernos dormidos. Entonces, Dios no nos manda lecciones. ¿Sí? El ejemplo que siempre pongo de una señora que se enfermó y luego descubrimos que muchos años atrás abortó un bebé cuando tenía 15 años, se sintió culpable y pensó que había hecho algo terrible, y eso se quedó en su subconsciente en forma de un programa: soy culpable, hice algo malo, voy a recibir un castigo. Muchos años después, esa mente a la espera de ese castigo, que además lo espera con miedo porque es un castigo que ya está es el subconsciente el que está a la espera del castigo. El mismo subconsciente, que ya no puede esperar más, se autocastiga y se enferma, proyecta un cuerpo enfermo. Ella se lo está haciendo todo a sí mismo. La voluntad de Dios no era que ella enfermara, es su propia mente la que acabó proyectando esa experiencia. La voluntad de Dios es que, ya viviendo esa experiencia, tú te puedas dar cuenta que eso que crees que sucedió, que te hace sentir culpable, en realidad no sucedió. La voluntad de Dios es que tengas una herramienta para poder ir en psicoterapia, en retrospectiva, a esa experiencia, a deshacer la culpa, a deshacer la creencia de que hiciste algo mal. La voluntad de Dios, pero nosotros tenemos libre albedrío, ¿sí? Por eso nosotros vamos creando todo, pero Dios no le mandó una lección, Dios no le mandó la enfermedad para que entendiera, para que aprendiera. Es su propia mente la que creó su experiencia, y la voluntad de Dios es que ya no aprendamos a través de estas experiencias, pero mientras lo sigamos haciendo, la voluntad de Dios es que lo utilicemos como un recurso de aprendizaje y nos da todas las herramientas, ¿sí? Para que nosotros observemos cómo somos nosotros los que creamos estas experiencias. El problema es que no las creamos a nivel consciente. Es nuestro inconsciente, nuestro subconsciente, el que proyecta todas estas experiencias que parecen ser dolorosas. Acuérdate que la mente consciente no quiere enfermar, la mente consciente no quiere que lo traicionen. Pero la mente consciente es el 20% de la mente. En el 80% de la mente, que es la mente oculta, que es la mente inconsciente, está la culpa, está la creencia de que vas a recibir. Está toda esta situación que es la que proyecta nuestras experiencias. Por eso el trabajo para ir sanando la mente es en el subconsciente, en la mente oculta, ¿no? Ok, buenísimo. Bueno, Cara, la próxima clase respondo tu pregunta, porque ya se me acabó el tiempo. No sé por qué se me había desconectado, y esta última parte, sí se está grabando, sí, estamos bien. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Espero haber respondido las preguntas. Muchas gracias, Juan. Sí, le va, ya encendí el micrófono. Gracias, Juan. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Juan.